tener el resultado de las evaluaciones lo vamos a tener el fin de semana, pero bueno, como ustedes han visto, dentro de lo que lo académico permite, hay una orientación bastante más práctica del cómo ir tomando algunos temas que sirvan para el día a día en la gestión de los proyectos. Em, yo quería mostrarles acá lo que es bueno, pero creo que el documento no está disponible. Nicolás, ¿me puedes por favor disponibilizar el documento del plan de evaluación? Aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? El plan de evaluación. Sí. Ya. ¿Ustedes ya tuvieron acceso a este documento? ¿Hay alguna duda respecto de él? O sea, un poco más que se desordenaron un poco los números, como desapareció el uno, entonces como que me perdí un poco, No, lo que pero está pasa es que claro. el 1 fue la primera evaluación que presentamos, fue la primera evaluación corta que presentamos. Entonces partimos en asignación 2 y prueba corta 2, pero ya la uno está, y bueno, cuando le entregue ahí el resultado de las evaluaciones de lo que tenemos hasta el minuto, lo van a contextualizar. Sí, pero profe, eso no era actualizada. Esta no es la actualizada, por ver. No, me parece que no. Déjame ver. Esta no es la actualizada. Déjame subir la que yo tengo. Esta no es la actualizada. Esa fecha, Ok. ¿me escucha o no? Sí, Y que la fecha de la entrega de la asignación 2 esa no es la que está publicada en el sitio. sí, déjame revisar acá porque aparentemente este es el archivo anterior. Dame un segundo. Y lo otro, profe, hay que solicitar que abran nuevamente la entrega para la evaluación 2, o sea, la asignación uno que es la 2 ahora. Ah, la asignación uno, Que era para ayer, se corrió ahora por la que tengo. pero se mantiene abierta, que es el caso de Why Good Project Fail. Esa es la asignación 2. El primer caso que presentamos fue el que se llamaba, o que se llama Close the Gap Between Projects and Strategy. Pero por lo que no Y, entendimos, llevamos dos pruebas cortas y ahora que se entregaría exacto, el... Dos llevan pruebas dos cortas. pruebas cortas y llevan dos casos, porque la primera prueba corta, la que presentamos, eh, que era en relación al tema de estrategia, si no me equivoco. Luego vino el primer Ah, caso que fue Close the Gap Between Project and Strategy, y luego vino Why Good Project Fail, y la prueba corta 2 que la vamos a hacer hoy al finalizar la clase, que es en relación a lo que vamos a revisar, que son, digamos, preguntas relacionadas con el objetivo. Eh, déjame revisar un tema acá en relación a lo que está planificado, el plan de evaluación. Claro, el que ustedes deberían de estar teniendo es el que se llama eh, timeline de evaluación de proyecto versión 3 o dice GP versión 3, ¿correcto? sí, correcto, profe. Listo, entonces tenemos que la entrega de la asignación 2 que está para el 13. Exacto, que es La que el tema de llenar el Word que comentó. Exacto. Ya, perfecto. Esa, como ustedes ven, el PDF dice que está para el 13 y entre paréntesis dice replanificado, fecha original 10/8, Sí, estoy claro. ¿correcto? Es Listo, que entonces, entonces esa sería la asignación uno, por eso porque no hemos tenido ya, otra. Pero bueno, sí, era una, da igual. listo. Sí, tienes razón, tienes razón. Esta es la asignación 2 porque lo otro han sido evaluaciones, pruebas cortas, digamos. Eh, y entonces eso estaría para el 13/8. Y luego continuamos con las clases. Ahora, si Nicolás está ahí, ¿me aclaras algo? Nicolás. Sí, yo prefiero comentar, lo que pasa es Sí, que Alejandro. no... ¿Me Aló. escuchas, Alejandro? Sí, el tema es que tenemos la clase del día 1/9 es un hecho, ¿no? Porque en la plataforma aparecen 5 clases, pero yo entendería que tenemos clase el día 1/9. Dame un segundo, te confirmo al tiro con el calendario. Sí, para que los alumnos también tengan claridad de Claro, o sea, eso. en total son 6 videoconferencias. Ya empezamos el 28 de julio y la última Ajá. es el 1 de septiembre.
Correcto, correcto. Entonces, el plan de evaluación está en línea con esa. Gracias, Nicolás. El plan de evaluación está en línea con eso. En la última clase tendríamos la entrega de una asignación, que sería durante ese día, y la clase. Con eso deberíamos de cerrar. Entonces, en adelante lo que nos queda es la entrega de la asignación 3, la clase, una prueba corta, entrega de asignación 4, la clase, prueba corta, clase y entrega de una asignación que sería la quinta asignación. ¿Estamos? Sí. Y ahora vamos a. Perfecto. Alejandro, la- ¿Sí? sí, una consulta. ¿Sí? ¿Te escucho? Con respecto a las pruebas cortas, todas se tienen que subir con este perdón, con el screenshot a la página de No, Escuela yo de le voy, Negocio. no, yo le voy a dar o sea, el resultado de lo que ustedes presentan se genera en PDF que contienen su nombre y eso se le envía a la coordinación para que ellos lo suban como soporte y también les envío las observaciones individuales a cada uno y por supuesto la nota que corresponde, pero no hace falta subir Snapshot porque voy a enviar el soporte en PDF para que la coordinación suba y mantengan los récords de cada una de las pruebas que ustedes presentan para su respectivo soporte. Ok, perfecto, gracias. Ya, pues no, pues nada. Profe, lo que pasa es que yo El- le iba a consultar lo mismo, pero yo no subí Ujú. la foto de la segunda prueba y que me aparece como atrasada. Entonces, No, no, yo lo reviso con la coordinación, no te preocupes, es que ok, ahí se dio un tema, pero no se preocupen, todas las evaluaciones que se han presentado, eh, quienes han hecho, bien sea que hayan respondido poco o mucho, de las que eran preguntas abiertas, están cada uno de los registros en PDF y eso se va a estar enviando lo que nos queda de semana a la coordinación con el resultado de la evaluación para que lo suban allí. Pero se les va a reportar inclusive la fecha en la que ustedes presentaron. perfecto, gracias, profe. Ya. Eh, la presentación del día, bueno, ustedes la tienen a mano allí, pero Nicolás, no veo la presentación, discúlpame. Bueno, habrán las presentaciones de alcance de proyecto, que sería la presentación de la semana 3. ¿Pudieron Alejandro, la entrar? acabo de cargar, ¿la puedes ver en la plataforma? Ya, ok, perfecto. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre alcance de proyecto. En repaso, y en las clases anteriores hablamos sobre estrategia, luego nos fuimos al Statement of Work o el acta de constitución de proyecto. Eh, Vimos algunas recomendaciones fuera de lo que es el PMBOK, pero alineado con metodología también, que plantean algunas sugerencias como optimizar la gestión de proyectos digamos, todo esto apunta a ser más eficiente y en la búsqueda de resultados al alcanzar objetivos. Y ahora vamos con lo que es la revisión de alcance. Para lo que es el mencionado, se habla del alcance del proyecto, el alcance del proyecto y es cómo llegamos al alcance de proyecto. Básicamente, una vez tenemos las definiciones de alto nivel de lo que es el acta de constitución de proyecto, que ya ustedes lo revisamos en la clase pasada y de los cuales ustedes también estuvieron trabajando un documento, pasamos a lo que sería la recopilación de requisitos. Esto básicamente lo que consiste es en el levantamiento de información dentro de lo que me dijeron de alto nivel que iban a hacer. Es decir, si lo que se definió fue que íbamos a desarrollar un edificio o implementar una nueva práctica acerca de X metodología en una empresa, estamos hablando de productos, servicios, de los tangibles o los intangibles, como ya habíamos dicho que los proyectos tienen diferentes focos o sirven para diferentes focos, podríamos entonces tener dos puntos en cuenta, que sería uno el requisito del proyecto y otro son los requisitos del producto. Entonces, ¿por qué los requisitos del proyecto y los requisitos del producto no son lo mismo? ¿Alguien me puede dar comentarios al respecto de por qué no es lo mismo requisito de proyecto y requisito de producto? Bueno, Raúl, ¿me puedes comentar Sí, un profe. poco
¿por qué requisito del proyecto y requisito del producto no es lo mismo? Bueno, por lo que entiendo aquí es que los requisitos del proyecto estamos hablando de unos requisitos eh, de alto nivel, más genéricos, y los requisitos del producto ya sería algo más técnico. Por ejemplo, en mi caso sería requisito del proyecto mejorar el área informática de una pyme, y los requisitos del producto serían probablemente los computadores que tengan que usar las redes, los routers, etcétera. No sé si se diferencia de esa manera. Bueno, para ajustar un poco lo que estás diciendo, sería requisito de producto o servicio es, digamos, todos los elementos técnicos y que por definición debe contener aquello que se quiere hacer, sea producto o servicio. Y Perfecto. y por el lado de, gracias Raúl, y por el lado de requisitos del proyecto, son lo que la dirección del proyecto definió y cuál van a ser esos entregables. Al final del día, estas dos cosas marchan en conjunto porque se supone que el proyecto debería soportar las definiciones del producto. No puede ser que yo vaya a estar haciendo dos temas que no estén asociados si el fin es la entrega del producto o servicio. Es decir, los requisitos del proyecto deberían de soportar lo que los requisitos del producto o servicio estarían pidiendo. Entonces, avanzamos y esto desde el punto de vista del PMBOK nos dice que las entradas serían gestión de alcance, gestión de requisitos, todos estos son, digamos, documentación que el proceso define que son el acta de constitución del proyecto, pero en general acá con lo que sería el acta de constitución del proyecto, ya nosotros podríamos comenzar a recopilar los requisitos, porque el acta de constitución del proyecto contiene la definición de alto nivel de lo que nuestro proyecto va a hacer. Entonces, tenemos el proceso, perdón, que es definir y recopilar la necesidad de los interesados, y los interesados habíamos dicho que también se abrevian como que José Lara, perdón. Los interesados, ¿cuál es el sinónimo que habíamos dado respecto a interesados? Eh, eh, perdón, ¿Alguien profesor. Adelante, sí. Interesados pueden ser como los que estarían directamente relacionados con el proyecto, por ejemplo, el área. Claro, pero recuerden que lo habíamos mencionado como los stakeholders, ¿no? O sea, todos los que Claro. estuvieran de forma directa o indirecta relacionados con el proyecto. Entonces, el Sí. término que vamos a escuchar en términos de metodología son los stakeholders, ¿ya? Ok. Son los interesados. Gracias, José Luis y Guillermo. Ok. Y para llegar a eso, se pueden utilizar diferentes herramientas que en algunos casos en algunos casos en general, lo más utilizado son las entrevistas. Dependiendo las características del proyecto, todo esto podría ser, cuando se habla, por ejemplo, de lo que es un tangible, podría ser, no sé, el desarrollo de una mueblería, si existe algún prototipo. En el caso de los edificios o construcciones también utilizan, y ahora con las impresiones 3D podrían desarrollarse prototipos que se acerquen bastante a lo que sería la representación a escala real. Los estudios comparativos, los diagramas de contexto y el análisis de documentación. Todo esto son herramientas para el levantamiento de los requisitos, y todos estos requisitos son los que van a ser mi input para el desarrollo del alcance. Pero recuerden, se habló al principio de una estrategia que es hacia dónde voy, luego partimos en cómo hacemos para llegar allá y dijimos, bueno, necesitamos hacer un proyecto, y cómo hacemos este proyecto, partimos en un acta de constitución de proyecto. Esta acta de constitución de proyecto nos dio una definición de alto nivel de qué queremos hacer o de qué es lo que se necesita hacer, con caso de negocio y otros elementos que tenía como entrada. Y finalmente, para nosotros llegar a comenzar a cumplir expectativas, estamos levantando o recopilando los requisitos. Una vez que estamos recopilando estos requisitos, estamos definiendo que trabajamos con el documento que es el acta de constitución. Utilizamos algunas de todas estas o algunas de ellas, dependiendo de la naturaleza y la característica del proyecto, y un poco de criterio del gerente de proyecto que aplique para estos casos, y de la naturaleza, como mencionamos, si podía ser prototipo, cuestionario, encuesta, etcétera.
y a partir de allí, entonces, tenemos la entrada, que sería el registro de los interesados. Entonces, básicamente esto nos dice el nombre de la organización, puesto, ubicación física, pero esto más desde el punto de vista metodológico, pero yendo, digamos, al grano directamente, nosotros lo que necesitamos es identificar todos aquellos elementos que se necesitan para desarrollar el alcance. Entonces, tenemos la información de evaluación, que es identificar a los interesados que puedan promover la información del proyecto. Pero la identificación de los interesados también lo vimos en la clase pasada, que estuvimos hablando acerca de los temas de comunicación y que es uno de los elementos súper importantes respecto a quién y tener identificado las diferentes áreas y personas con sus niveles de influencia y poder que nos puedan ayudar a sacar el proyecto adelante o que son los influenciadores. Luego viene lo que podría ser como una clasificación de los interesados, que sería estos stakeholders otra vez, sería cuáles son los externos y cuáles son los internos. También en la comunicación, en la clase pasada estuvimos hablando y vimos algunos de lo que serían en respecto a temas políticos, lo que eran los detractores o los resistentes y quienes son impulsores. Y nuevamente acá mencionamos las herramientas que podríamos estar utilizando para el desarrollo de nuestro proyecto o llegar a lo que sería la definición de alcance. Básicamente, la salida debería ser un documento de requisito. Esto nuevamente metodología que nos contribuye a ir documentando el proyecto. Por Penbook, esto debería de ser un documento que es un entregable y nuevamente contribuye solo con un tema de orden, pero no, digamos, garantiza que el proyecto va a ser exitoso porque yo hice un documento de requisitos. Si esto no tiene una estrategia clara, finalmente tampoco tiene una definición de alto nivel clara. Generalmente no se da en la práctica, en algunos casos no se hace un correcto relevamiento de requisitos y si no hay un correcto relevamiento de requisitos, seguramente vamos a tener una definición de alcance deficiente y eso se traduce básicamente en lo que habíamos dicho, garbage in, garbage out, metemos basura, sale basura. No puede ser que si no tenemos clara una definición de alcance, vayamos a entregar el producto o dentro del marco de las expectativas que está solicitando el proyecto y los involucrados, teniendo en cuenta que hay diferentes niveles de expectativas de acuerdo a los grupos de interés. ¿Alguna pregunta hasta el minuto? No. Entonces tenemos que la recopilación de requisitos. Alejandro. Sí, adelante. Sí, te escucho. Hola, una consulta. Una vez que se definen los stakeholders y se ven si acaso son detractores o impulsores, ¿se hace un tratamiento distinto por cada uno de ellos? Básicamente respecto al tema de las comunicaciones, tenerlos identificados es saber básicamente cómo nos vamos a comunicar y y cómo va a influir la comunicación a estos equipos. La clase pasada estuvimos viendo que lo que hacíamos era segmentar los grupos y estos stakeholders en función de las comunicaciones y las necesidades. Si los detractores, digamos, tienen un nivel de influencia importante, seguramente esto va a contribuir por muchos problemas para el avance del proyecto y de allí la importancia de que el sponsor sea una autoridad de alto nivel que nos ayude a impulsar el proyecto. Porque si los detractores son directamente personas que tienen altos niveles dentro de la organización y nuestro sponsor inclusive está por debajo, difícilmente este proyecto pueda resultar exitoso. Pero tener identificados a los detractores y a los influenciadores básicamente nos contribuye a saber cómo tenemos que manejarnos en términos comunicacionales. Ok, gracias. Por nada. Continuamos. La salida es la matriz de rastreabilidad de requisitos, es decir, cuáles son los requisitos, una matriz que nos diga quiénes lo demandan y cuáles son esos requisitos. Nos permite rastrear los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, confirmar que los requisitos aprobados son los entregados al final del proyecto y relacionar los requisitos con los objetivos del negocio y esto es fundamental, o sea, no podríamos tener unos objetivos que no estén alineados con los objetivos y mucho menos
con lo que se definió en el acta de constitución del proyecto. El diseño del producto o el desarrollo del producto, porque podríamos estar hablando de un proyecto que es solo diseño o un proyecto que es diseño y desarrollo, dependiendo de cuántas fases además podría tener esto. Y ahí, cuando tenemos la definición de requisitos, partimos a lo que sería definir el alcance. Es decir, si yo una vez que tengo todos los requisitos, vamos a ver acá si puedo... No, se puede rayar acá. Una vez que yo tengo todos los requisitos definidos, Una vez que tengo correctamente definido todos los requisitos, allí parto con la definición de alcance. Y como dice acá, el proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Entonces, tenemos claridad de hacia dónde va nuestro proyecto, hacia dónde va el producto, y esto lo logramos a través de los requisitos. O sea, no partan recomendación, no partan escribiendo un alcance del proyecto sin haber... Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. No partan en una definición de alcance del proyecto si no se tiene claridad respecto de los requisitos. Recomendación, como un template simple como lo que desarrollaron, tengamos un acta de constitución, tengamos un levantamiento de requisitos vía entrevistas, vía formularios de encuesta. Una vez tengamos bastante más aterrizado, recién partimos con la definición de alcance. Recuérdense que hay una subjetividad respecto de lo que yo estoy interpretando que creo que debe ser y respecto de lo que las expectativas de los diferentes stakeholders del proyecto, sea un proyecto grande, sea un proyecto chico, estuvieran demandando. Entonces, es súper importante tener la claridad de estos requisitos para ir a lo que sería la definición de alcance. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. en la... Bien. Ok, perfecto. En definición de alcance, vamos a tener unas entradas que sería plan de gestión de alcance. Básicamente, cómo vamos a gestionar este alcance. Nuevamente tenemos acá el acta de constitución del proyecto, la documentación de requisito que la desarrollamos en el apartado anterior. Una vez que tenemos la documentación de requisitos, los activos de los procesos de la organización, que como lo habíamos dicho antes, hay organizaciones un poco más ordenadas que tienen claridad respecto de cómo se va a gestionar los proyectos y tienen activos o los mencionados procesos. Esto también se documenta. Pero si me preguntan cuáles son de los 3 documentos más importantes, podríamos hablar del acta de constitución, la gestión de alcance y la gestión de requisitos. Y luego esto me da una entrada hacia el proceso, que es proveer la descripción detallada del proyecto y del producto, y las herramientas que puedo utilizar acá para el desarrollo de esto sería juicio experto. Claramente, si nosotros estamos hablando de una empresa química y fueran a desarrollar un nuevo detergente, sería esta reunión de químicos expertos en las distintas áreas que estuvieran hablando cómo deberíamos de hacer para alcanzar todos estos requisitos. Los análisis de los productos, la generación de alternativas y los talleres facilitados, que básicamente consisten como en estos focus group para ver si se alcanza lo que estamos pidiendo. Entonces, fundamental, en algunos casos esto no se utiliza porque ya se tiene bastante claridad de lo que se va a hacer. En el caso del área de informática, a veces no se llega a esto, juicio de expertos, pero en otras áreas podría requerirse, pero dependiendo de la naturaleza del proyecto, podríamos requerir la implementación de estas herramientas o el uso de estas herramientas para poder llegar a nuestra definición de alcance. Una vez que nosotros tenemos nuestra definición de alcance, esta tiene que ser discutida con el sponsor y con los stakeholders para que todo el mundo hable el mismo lenguaje. Una de las cosas que lamentablemente pasa en el área de proyectos es que precisamente hay una necesidad o expectativas no gestionadas y que hay una espera o una expectativa respecto a un resultado que no se cumple, que no se da. Gente que sigue entendiendo que el proyecto tiene determinado alcance o determinado resultado y resulta que no corresponde. Entonces es súper importante que el alcance sea de conocimiento común
para que todos en el equipo de proyecto, tanto llamémoslo por el lado del cliente o usuario, de lo que vayan a recibir como producto o servicio, como quienes están trabajando en el proyecto, se entienda cuál es el alcance final. ¿Ya? Y luego, para nosotros definir este alcance, como lo vimos en la lámina anterior, acá lo puntualizamos, que sería desarrollar una descripción detallada de todos los entregables, cuáles van a ser los entregables en las distintas fases. Y como vimos en una de las metodologías o estos papers en la que nos planteaba cómo subdividir el proyecto en las fases más pequeñas y tener claridad de cuáles van a ser estos entregables. Y eso debe estar documentado. Y luego cuando veamos el tema de tiempo, saber cuándo esos entregables deberían de estar listos. Utiliza los requerimientos como entrada para seleccionar el alcance final. Y este proceso en algunos casos podría ser iterativo. Se dice que en algunos casos podríamos estar trabajando sobre que el alcance lo vamos a ir ajustando. En mi opinión, creo que el alcance debería estar claro en cada una de las fases. Si bien es cierto que vamos a tener claridad de hacia dónde queremos ir, si nosotros tenemos proyectos muy grandes y no se siguieron las recomendaciones de algunos autores que nos dicen que en la medida en que segmentes más, es más fácil controlar paquetes de trabajo más pequeños y tener claridad en los entregables, es más fácil tener claridad de cuál es el alcance de esa fase, que al final estas subdivisiones deberían de contribuir con el alcance macro o el alcance final. En cuanto a riesgos, siempre debe haber talleres de riesgo. Lo recomendable es hacer reuniones en las que llamemos lluvia de ideas, pero más que lluvia de ideas es comenzar a ver todas las posibles trabas que vamos a tener en el desarrollo del proyecto. Y esto me permitiría a mí armar un mapa de riesgo y con este mapa de riesgo yo voy a gestionar en adelante y poder ir eliminando las restricciones que me están afectando en un momento determinado para garantizar que el entregable puede llegar a puerto seguro. ¿Alguien acá puede mencionar si ha trabajado con la gestión de riesgo en proyectos? Alejandro, sí, básicamente en un par de proyectos he visto el tema de la gestión de riesgo, pero a muy alto nivel. Lo que se definen algunos riesgos, se ven las mitigaciones y se dan algunas estrategias de cómo enfrentar algunos temas. Pero algo más detallado, específicamente, quizás lo que tú quieras expresar puede ser mucho más detallado. Claro, no, en las próximas clases vamos a estar viendo riesgo. Básicamente el objetivo es comenzar a ponderar esos riesgos. Efectivamente, en algunos riesgos, no todos los riesgos tienen una estrategia de mitigación y no todo lo que se pueda mitigar se va a mitigar porque en algunos casos hay costos asociados. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que es altamente sísmico y los edificios tienen algún estándar, pero ir un poco más allá del estándar no sé si estoy en lo correcto y alguien me corrige, que el límite en las construcciones está contemplado como que un terremoto grado 12, pero si hay un terremoto por encima de eso, hacer una construcción que requiera, digamos, mayores niveles de inversión, en algunos casos alguien podría decir, preferimos convivir con el riesgo, tenemos un riesgo aceptado y seguimos adelante porque no es posible mitigar ese riesgo. O en un caso más específico, estuve, digamos, trabajando en un data center en donde había que hacer una inversión en los temas de estos gases que lo llaman FM200, que corta el oxígeno para que el fuego no se propague. Y la inversión era importante, $500,000 o algo así por el estilo. Estamos hablando del 2007, 2006, una cifra importante. Y se decidió, aunque suene muy loco, convivir con ese riesgo durante un año porque no había CAPEX para hacer la compra. Entonces, aunque se conoce el riesgo, se conoce la mitigación, no es posible ejecutarla básicamente porque la mitigación de riesgo en general tiene un tema de costos asociados. Y el objetivo de que en la primera fase, en las definiciones de alcance, nosotros pudiéramos hacer un taller de riesgo y los riesgos no es algo que se levantan y se dejan documentados, sino que se van viendo dependiendo de la criticidad
interdiario o semanal o mensual para ir verificando los avances en función del plan de acción definido, es tener claridad de dónde estamos, con qué nos vamos a conseguir y cómo lo vamos a sortear. Y en caso de que se definan que hay riesgos que no vamos a mitigar y que los aceptamos, que haya claridad respecto de eso y claridad, como hemos visto, en las comunicaciones horizontales y verticales respecto de que si eso se materializa, cuáles son los efectos para el proyecto. Gracias. Por nada. En cuanto a lo que serían las herramientas, ya lo habíamos mencionado antes, y acá está brevemente detallado en qué consiste el tema de juicio experto, el análisis de producto, la generación de alternativas y los talleres facilitadores. Esto nuevamente cuando estamos trabajando sobre proyectos bastante más complejos que requieren este tipo de miradas. Proyectos chicos que, digamos, están dentro del ámbito de competencia del profesional o el grupo de profesionales que lo va a desarrollar, probablemente no requieran este tipo de herramientas porque podría representar una pérdida de tiempo reunirse a discutir con un juicio experto o externos respecto al tema. En algunos casos el juicio experto está dentro de la compañía. Muchos de los casos, a veces las alternativas que se toman son las llamadas en los RFI, que es Request for Information, en algunos casos, bueno, lo escribo acá, RFI, creo que no puedo escribir, ahí está, RFI, no escribe ahí. Eso es una abreviación que se refiere a Request for Information o una solicitud de información. En algunos casos, empresas quieren desarrollar determinados software, servicios, productos y recurren a algunas consultoras o empresas especialistas y emiten un documento que tiene determinadas características, pero básicamente es una consulta del cómo lo hago. En otros casos son los llamados RFP, que sí los conocemos, que es una solicitud de propuestas de esto quiero hacer y cuáles son las propuestas para hacerlo. El anterior es cómo lo hago y cuáles son las alternativas, y todo esto en algunos casos trae los costos asociados digamos, una propuesta técnico-comercial. A través del RFI o el RFP, nosotros también podrían ser inputs o entradas para nosotros llegar a una definición de alcance. Y en algunos casos, si están trabajando con consultoras que son, digamos, de confianza y que tienen experiencia comprobada en determinados temas, se llama derechamente las consultoras y en algunos casos se pagan las asesorías por ayudar a los equipos internos a desarrollar el producto o servicio final. Tengas en cuenta que estamos hablando desde temas industriales, temas de tecnología, implementación de servicios, optimizaciones, cualquiera de estas vías, las consultoras que apliquen y utilizando alguna de estas herramientas según el criterio aplique. Una vez que tengo la definición de mi alcance, como lo habíamos visto en el gráfico anterior, tenemos una salida que sería la declaración de estos alcances, y esta declaración de alcance lo habíamos visto como cuál es el alcance final. O sea, se va a desarrollar la máquina XY para la planta ZX con tales características. ¿Cuáles van a ser los criterios de aceptación que tiene ese producto o servicio? ¿Cuáles son esos entregables en las distintas fases? Las exclusiones, es decir, lo que no hace, lo que el alcance no contempla. Es decir, lo que no está escrito allí se considera fuera del alcance. No se hablan de modificaciones de alcance. Si hay una modificación de alcance, estamos hablando de otro proyecto. O sea, no hay una modificación de alcance. Los alcances, una vez están establecidos, se supone que establecen líneas base, y si hay un cambio de alcance, estamos hablando de otro proyecto. Me puede decir, no es el mismo proyecto modificado, bueno, es otro proyecto.
Entonces, ¿cuáles son las restricciones por ese proyecto y cuáles son las suposiciones del proyecto? O sea, ¿cuáles son los supuestos que deben de estar contemplados? Las actualizaciones de este documento, el registro de los interesados, que es el registro de los stakeholders, la documentación de requisitos y la matriz de rastreabilidad. Entonces, nuestra próxima asignación en función de lo que estamos viendo en el plan de evaluación es que ustedes desarrollen las EDT de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, porque una vez que yo tengo desarrollado mi alcance voy a llegar a mis EDT y en la próxima asignación es que ustedes desarrollen la EDT de los proyectos que declararon en la acta de constitución y del que también hicieron mención en el cómo implementarían los white o eliminarían los white space o los espacios en blanco en las preguntas que algunos han estado respondiendo ahí. Creo que más o menos la mitad del curso está pendiente por responder esta evaluación que está por concluir. Tengo que validar la fecha de cierre de la evaluación. ¿Ya? Entonces, pasamos a la EDT, también está conocida como WBS, que es la definición original en inglés, que es el Word Breakdown Structure, pero nosotros la conocemos como la estructura de desglose de trabajo. Y esta estructura de desglose de trabajo es básicamente, yo defino cuál es el entregable, o sea, nosotros vamos a construir un celular y defino los paquetes de trabajo y dentro de estos paquetes de trabajo defino un grupo de actividades con su duración y tiempo de estimaciones. Cuando veamos en la próxima clase tiempo, esperemos ver tiempo y riesgo al funcionarlos, porque son, digamos, de los temas que tienen mucha aplicación práctica. Una vez que yo defino mis actividades, defino los milestones, que es los milestones o los hitos, y estos milestones se refieren o los hitos a un punto de control o el resultado importante donde digamos, mira, el entregable del proyecto después de esta serie de actividades es de X producto, Y producto o determinado documento. Eso podríamos considerarlo un milestone. O sea, el cumplimiento de un hito se refiere a un punto importante o generalmente un entregable dentro del proyecto. Entonces, lo recomendable es que todos los entregables en nuestras cartas Gantt sean definidos como actividad con duración 0 y esa duración 0 se refiere a que es un milestone o un hito. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Alejandro, una consulta. Sí. Hasta el momento las ocasiones que he tenido para hacer alguna EDT siempre me ha tocado que se divide arriba por responsable de alguna tarea y hacia abajo se desglosan sus tareas que podría ejecutar y se van conexionando con las distintas tareas de los otros responsables. La duda es que yo cuando miré este paper antes de la clase, también hace la división a nivel de fases. Nunca había visto eso. ¿Me puede explicar un poco cuál es la finalidad de dividir en fases y en qué parte irían los responsables? ¿Bajo la fase o un poco para entender? Sí, ahorita en la medida en que vamos avanzando, revisamos tu duda y porque creo más adelante se va aclarando lo que vamos consultando. Pero como lo viste en el paper, la idea de dividir en fase básicamente es tener proyectos más controlables por paquetes de trabajo. Eso, en términos sencillos, es eso. O sea, en la medida en que yo divido, se me hace más fácil de gestionar. Hacia allá apunta. Entonces, la EDT o la estructura de trabajo, como dice acá, es subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de manejar. Entonces, nuestras entradas a nivel de formalidad de lo que el PMBOK establece sería el plan para la dirección de trabajo, la declaración de alcance, la documentación de requisitos, los factores ambientales de la empresa y los activos de proceso. Las herramientas serían descomposición, juicio experto. En general estamos hablando de descomposición más que juicio experto, que lo trabajamos en alcance. Y nuestra salida debería ser la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, el diccionario de la EDT, que se refiere básicamente a qué significa cada una de estas actividades y con algunos otros niveles de detalle que vamos a ver más adelante, la línea base del alcance y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Entonces, tenemos acá, digamos, lo que en principio sería de las primeras herramientas que estamos viendo acá, que es la descomposición, que es
la subdivisión de la tarea. Tengo una tarea grande y la comienzo a dividir en partes más pequeñas o en partes más manejables, y a esas partes manejables le agregamos o le definimos cuáles son esos hitos que serían los entregables de la actividad. Entonces, lo importante acá es tener claridad de cuáles son el grupo de actividades. No tiene sentido que nosotros desarrollemos unas GAN hiper extensas en términos de muchísimas actividades. Eso no necesariamente hace que el proyecto tenga más visibilidad o menos, ni tampoco le restemos actividades y solo pongamos el hito. Es un tema de gestión. Nosotros deberíamos de tener la cantidad de actividades que necesitamos en términos más concretos posibles, un EDT, que es un diccionario de EDT que nos explique de qué se trata esa actividad y los hitos que van a ser los entregables. La idea no es sobrecargar ni tampoco restar información, sino también ser un poco más preciso. Esto se va adquiriendo con un tema de práctica en el tiempo, pero básicamente una GAN, porque sea hiper extensa, no significa que haya una buena o mejor planificación. No necesariamente se traduce en eso, para que lo tengamos en cuenta. Y una GAN hiper resumida tampoco es sinónimo de éxito o de fracaso del proyecto. Entonces tenemos que tener la sensibilidad de que estamos tratando de transparentar o qué queremos gestionar a través de nuestra GAN o a través de nuestra EDT. Hay algunos métodos manuales que plantean cómo hacer la EDT, pero estos son, ya nosotros tenemos herramientas automatizadas, nos contribuye un montón el desarrollo directamente sobre Project, pero en términos ideales nosotros deberíamos definir cuál es ese entregable, sobre ese entregable definir el grupo de actividades y el milestone. Digamos, una recomendación que podría ser mucho más práctica. Entonces, acá en esta lámina lo que estamos viendo es que tenemos un proyecto, tenemos nuestro entregable y los paquetes de trabajo, y dentro de estos paquetes de trabajo que están acá es donde nosotros deberíamos definir el milestone. ¿Esto responde a tu pregunta, Guillermo? Sí, justamente aquí es donde tengo la duda, porque, por ejemplo, lo que yo había ejecutado anteriormente como EDT, y probablemente no sé que esté correcto, donde dice fase 1, fase 2, fase 3, por lo general yo ponía el nombre del responsable y hacia abajo las tareas que ejecutaba cada uno, y luego se iba No, desplazando. o sea, perdón, no es que no quise, lo que te quiero decir es que la EDT no es para ver quién es el responsable, es para ver cuáles son todas las actividades que yo tengo que desarrollar. Aquí yo todavía necesito meter al responsable del proyecto o a los responsables de determinadas actividades. Eso lo voy a hacer o lo puedo mencionar, pero acá en la EDT yo lo que necesito es tener claridad de todas las actividades y paquetes de trabajo que tengo que desarrollar para lograr el proyecto, porque fíjate que acá yo tengo el proyecto, que es lo primero, y el proyecto puede ser lo que sea. Luego tengo mis distintas fases o mis distintos entregables y ahí los paquetes de trabajo. Pero por metodología, uno al final del día en gestión de proyecto puede hacer muchas cosas, porque como vimos, esto es una buena práctica, no es una metodología de gestión de proyecto. Entonces, lo que tú haces te puede funcionar. Ahora, ¿está dentro de la metodología? No. La metodología no dice que tú pongas el proyecto, el responsable y abajo todo lo que tiene que hacer. Podrías inclusive, una vez que tengas las actividades desarrolladas, comenzar a identificar los responsables, comenzar a identificar las cargas de trabajo, los tiempos estimados y ahí complementar. Pero en principio, la EDT lo que apunta es paquetes de trabajo, los entregables y cuáles van a ser esos milestones. Es lo que la bibliografía o las buenas prácticas nos recomiendan, pero al final del día nosotros como gestores de proyectos tomamos la decisión. Lo recomendable adicionalmente es que trabajemos apegado a estándares, bien sea que trabajemos para los estándares de TI con ITIL y algunas herramientas que correspondan de la ISO 20000 por seguridad de la información con la ISO 27000, etcétera, pero en la medida en que nosotros trabajamos apegados a estándares, cuando nos auditan o tenemos que hablar con otras consultoras, estamos más o menos hablando el mismo lenguaje para no decir, bueno, yo lo hago así. Al final las empresas hacen sus respectivas adaptaciones, pero deberían de estar dentro del marco
de lo que la metodología recomienda, porque recuérdense que esto es el resultado, o el PMBOK es el resultado de lo que muchos expertos en la industria en gestión de proyectos dicen que se debería hacer para ahorrarnos dolores de Perfecto. cabeza. Ya, Gracias. por nada. Continuamos y es Profesor, acá. consulto. Sí, Profesor, adelante. disculpe, Sí, consulta. lo En escucho. el diagrama anterior, en donde aparece, no sé si lo puede volver el diagrama anterior, dice Sí. fase 1, fase 2, entregable. Esos son, cada uno de ellos es una posible alternativa de estructura digamos, del plan de proyecto, ¿cierto? Exacto. O sea, esto es un proyecto que tiene tres fases y unos subproyectos. Y dentro de esto es un diagrama sugerido del cómo se puede hacer. Claro. Ahora, uno podría elegir cualquiera de esas ramas, digamos. ¿Te refieres a que, bueno, en realidad dependiendo de lo que el proyecto te exija? O sea, una vez que tú comienzas a diagramar el proyecto mismo te comienza a decir, bueno, en realidad íbamos a desarrollar un celular y ahora tenemos un subproyecto que es tal cosa. Pero el entregable 3 es un hecho, o sea, la pantalla, llamémoslo, es un entregable y eso contiene estos paquetes de trabajo. Entonces, los subproyectos que te va dando el proyecto en sí mismo es un resultado del efecto de planificación y no una definición con la que tú entras a desarrollar la EDT. ¿Sí me explico? O sea, el proyecto te va entregando la información a través de la cual tú generalmente armas la planificación, pero no llegas con un concepto preconcebido, esto debe ser así, porque te puede quitar flexibilidad para planificar. Sí, correcto, ya, muchas gracias. Por nada. Entonces, tenemos acá en las salidas que lo que habíamos mencionado ya, la EDT, que es también como lo mencionamos, la WBS, como lo van a conseguir en la literatura en inglés, y luego tenemos el diccionario de la EDT, que es la descripción de cada uno de los componentes, luego la línea base de alcance y la actualización del documento de proyecto. Luego, lo que corresponde es, y que lo vamos a ver también en uno de estos grupos de procesos que lo mencionamos en la clase anterior, que sería lo que es la parte de control y monitoreo del proyecto. Y aquí también dentro de eso se marca lo que es la verificación de alcance, que es, bueno, estemos haciendo lo que se dijo que se iba a hacer. Entonces, acá nos dice el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables que se han completado. Incluye la revisión de los entregables con el cliente o el patrocinador o ambos para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente. Y en esta fase lo que es recomendable también por formalidad es se firme la entrega. O sea, ustedes entregan algo en el proyecto, lo entregable, firman esta entrega. Porque las memorias son débiles y si esto, digamos, no pudiera, ya esto es recomendación adicional, si esto no están formalizadas las entregas, es como si no se hubiera hecho. Entonces, lo recomendable es una correcta gestión de la documentación y además de las formalidades que se firme, terminamos un entregable, se firme como señal de aceptación, bien sea vía correo electrónico, si tienen un proceso automatizado, un workflow que diga, bueno, aceptado y que aceptó, pero que quede evidencia de que esto fue aceptado. Básicamente eso. Y las entradas de este proceso nos hablan el plan, nuevamente lo que teníamos antes, que es la documentación de requisitos, el plan de dirección del proyecto, los entregables validados y la materia de rastreabilidad de los requisitos. Y nuestras salidas. Entonces, acá para verificar alcance tenemos herramientas y técnicas, que sería inspección, y esto es mucho de lo que es el trabajo del jefe de proyecto, que se refiere básicamente a estar controlando que lo que se dijo que se iba a hacer se esté haciendo. Tenemos que tener los indicadores, cuáles van a ser, y los indicadores del proyecto se definen, no hay ningunos indicadores preconcebidos respecto a determinado proceso o producto o servicio y adicional a ese proyecto. Entonces, lo importante es que para verificar alcance, herramientas, nosotros tengamos definido o definamos algunos indicadores y estos indicadores, la forma en la que yo voy a cuantificar ese indicador, ojalá que sean indicadores cuantitativos más que indicadores cualitativos porque permiten mucha subjetividad,
una vez que yo defino cómo voy a medir y dimensiono mi indicador, este sea también aceptado por el cliente y que sepa que lo que el indicador me está reflejando es una respuesta que ambos vamos a tener. Tuvimos nosotros un caso en el que en plena presentación de avance de un proyecto, los indicadores daban rojo, pero el cliente nos decía, no, pero ¿por qué está rojo? Si a mí me parece, ¿qué tal cosa? Y bueno, nuestro error fue que traíamos una predefinición de lo que es de cómo operaba ese indicador, no lo validamos y conceptualmente nuestro indicador estaba arrojando la verdad, pero no recogía la sensibilidad o lo que el cliente también quería ver. No se refiere a que uno, digamos, tenga una actitud de goma o que sea ultra flexible y que ajuste un número para que el cliente finalmente vea lo que quiere ver, no, sino que ese indicador refleje, bien sea que esté mal o bien, una visión común. Es decir, si llegamos a este resultado, tú y yo sabemos que este resultado refleja lo que en realidad el proyecto, el estado en el que el proyecto o actividad en este momento se encuentra. ¿Ya? ¿Tiene algún Eso ejemplo es, de digamos, indicador? mira, los indicadores de avance respecto de desviaciones, fundamentalmente, un punto importante a tener, que se calcula a partir de la línea base. Luego podríamos ver un ejemplo de cálculo de línea base que ya es más sobre project, cómo podríamos hacer algún cálculo de desviación, pero que esa forma de calcularlo sea estandarizada o conversada. Eso es lo que yo estaría recomendando. Ahora, los indicadores que estuvieran necesitando para proyectos específicos, puedo subirles, digamos, como información complementaria algún listado de indicadores que es bueno tenerlo como seteados por defecto o seteados por default para los proyectos, pero cada proyecto tiene necesidades específicas, perdón, cada proyecto tiene necesidades específicas y eso hace que tengamos indicadores específicos del proyecto. Ok, gracias. En cuanto ya ves que hay un micrófono abierto por acá. En cuanto a control de alcance, se refiere básicamente a lo que habíamos mencionado, el proceso de monitoreo del estado del alcance del proyecto y del producto y se gestionan cambios de la línea base del alcance. Entonces, en nuestra próxima clase, adicional a ver el tiempo y riesgo, lo ideal también es que vamos a ver una práctica de cálculos de líneas base para identificar desviaciones y todos estos temas y algunas vías alternativas y lo que es el control de alcance, lo que busca sería monitorear el estado de alcance del proyecto, controlar los impactos de los cambios y determinar lo que ha ocurrido. Ahora, en este tema me quería detener porque el punto de controlar los impactos de los cambios, todos los cambios en el proyecto, no cambios de alcance, sino cambios que se vayan a hacer respecto a definiciones, deberían de ser gestionados a través de un proceso de control de cambio. No sé si todos los que están asistiendo a esta clase tengan conocimiento de la metodología ITIL, que nos plantea también cuál es la buena práctica para hacer control de cambios. Si no están en conocimiento, no importa porque no forma parte de lo que sería este curso de gestión de proyectos, pero básicamente la gestión de cambio, o desde el punto de lo que ITIL nos plantea, es que deberíamos de tener una estructura para garantizar que los cambios sean definidos y correctamente aprobados. Alguien está escribiendo acá, request for change. Alguien me preguntó qué es un RFC y la respuesta o la abreviación es un acrónimo que se refiere a las solicitudes de cambio o solicitudes para cambio, que es el Request for Change. Es un acrónimo que se utiliza cuando alguien quiere solicitar un cambio, pero no vamos a entrar en el tema de discusión de respecto a los cambios, pero sí los cambios deberían de estar correctamente gestionados y la forma de gestionarlos desde un punto de vista metodológico recomendable
sería ITIL, que da una respuesta bastante acertada y madurada en la industria, aunque es bastante utilizado en el ámbito de servicios TI, también sirve de manera transversal para cualquier industria de servicio. Entonces, el control de cambios, ojos con los temas de los cambios y cómo se hacen los cambios a nivel de proyecto. Y, por supuesto, cuando hablamos de cambios no controlados, el exceso de proactividad, bueno, lo hago porque puedo, no necesariamente contribuye en la proactividad, en este caso, más bien entorpece. Si el cambio no está correctamente documentado y no se sabe quién lo hizo y bajo qué condiciones, en realidad genera más problemas que contribuciones para el proyecto. Nosotros, desde el punto de vista de control de alcance, lo que estaríamos buscando es un aseguramiento de que todos los cambios solicitados y las acciones correctivas se canalicen de manera integral a través de la gestión del cambio. Acá, si se atreven o si tienen tiempo, que probablemente no es el caso, la gestión de cambio generalmente requiere que exista un comité de cambio y ese comité lo abrevia en la metodología algo como eso que le estoy escribiendo al chat, y eso se refiere a, es un acrónimo en inglés, pero se refiere a la mesa de cambios, es decir, un grupo multidisciplinario dentro de la empresa que evalúa cómo podría impactar un cambio, tanto a nivel de proyecto como a nivel de un proceso. Si ese comité aprueba, es porque hay una visión transversal de la empresa de que el cambio tiene factibilidad. Y la idea es que cuando se haga una evaluación de cambio, se vean costos, tiempo y el impacto en calidad, fundamentalmente. Ahora, en función de lo que hemos visto, los voy a invitar a que entren a su herramienta preferida, que sería el Socrative, y presentemos una evaluación corta de lo que hemos visto el día de hoy. Así que voy a entrar, la prueba ya está abierta, son 10 preguntas y voy a estar por acá en stand-by y la idea es que lo respondan todos y las pruebas individuales. Como saben, el acceso es al socrative.com y el aula, el room es Montilla y pueden ingresar a ir presentando, a responder las preguntas que están en la evaluación ahora mismo. ¿Alguna duda? Profesor, ¿podría escribir el URL del sitio, por favor? Sí, como no, ya te lo envío. Y el room es
Aló, aló. Vamos. Listo. Bueno, en general a algunos les fue bastante bien, a otros no mucho, pero estamos listos. Bueno, eso es el resultado, ese resultado de la evaluación le vamos a enviar. Alguien hizo una pregunta antes de terminar la clase respecto al tema de los cambios. El tema de los cambios en el proyecto no son el problema, es decir, el proyecto no es estático y va a tener necesidad de cambio. El problema no es exactamente los cambios a los requerimientos, sino el hecho de que se agreguen actividades a los requerimientos del proyecto sin considerar impacto, sin que se sepa cómo esto va a afectar el calendario, si esto significa más costo, si esto significa un cambio de alcance. Si yo no hago esa evaluación desde el punto de vista de cambio, y por eso la importancia de que exista el Change Advisory Board o la mesa de control de cambio, debe estar integrada por diferentes directores, dependiendo del tipo de proyecto y lo que estemos reportando, podríamos estar conduciendo el proyecto al fracaso, porque si el cambio no está acordado, no podríamos estar hablando inclusive de otro proyecto por una solicitud de cambio. Un cambio de alcance es otro proyecto. Entonces, es importante que exista una mesa de control de cambio en el proyecto y que esto tenga un proceso formal para registrar los cambios, y todos los cambios solicitados no necesariamente son aprobados, pueden ser rechazados. ¿Ya? No sé si aclara la duda de la persona que hizo la pregunta respecto a que si, en qué punto los cambios deben ser rechazados. Bueno, el cambio debe ser rechazado en el momento en el que conduzca el proyecto al fracaso y que produzca un cambio de calendario importante y que impacte de manera importante, y que estemos hablando de la definición de otro proyecto. Eso, en términos prácticos, es lo que podríamos resumir. ¿Alguna duda en respecto al punto? No, profe, yo tenía una consulta ¿Sí? de la prueba, que había una pregunta que hablaba de grabaciones o de correos, de otras cosas, etcétera, Ajá. y podían caer y caían dentro del punto de que fue una entrevista, porque se puede grabar, cosas así. Bueno, en realidad esa pregunta... Se estaba un No, poco subjetiva la pregunta. sí, sí, no, era una pregunta capciosa de todas maneras, era para saber que estaban prestando algún nivel de atención. Me parece que esas todas eran negativas. Era la única pregunta capciosa, todo lo demás estaba alineado con lo que habíamos visto, era generalmente verdadero, falso y selección múltiple. Claro, por eso le hacía el comentario. Sí, no, no, era una pregunta capciosa, no te preocupes. Bueno, estaríamos hasta ahora, lo que les voy a pedir, y se lo va a formalizar en la coordinación, es que envíen la GDT de sus proyectos en base a lo que hemos estado revisando y en base a lo que también la línea de tiempo del plan de evaluación exige. Ya presentamos la evaluación de hoy, de manera que tienen tiempo para trabajar sobre la GDT en base a lo que la buena práctica recomienda. ¿Hay alguna duda al respecto de eso? Sí, Alejandro, ¿qué herramienta podemos utilizar para fabricar el EDT de forma más fluida? Mira, les puedo compartir un documento en Excel para que se apoyen en el desarrollo de la EDT. También pueden trabajar ahí algunas herramientas open source que pueden utilizar para el desarrollo de esta, pero les subo mañana el Excel para que trabajen sobre este formato. Perfecto. Lo otro, ¿Cuál- hay cuál- una... hay una prueba corta para el día 14 del 8. ¿Cuándo vamos a tener esa documentación? El día del 14 del 8, permíteme revisar, probablemente sea una evaluación en relación a lo que estemos viendo en clase, o un paper que tengo que terminar de hacer el ajuste para alinearlo con la evaluación, pero toda la documentación que corresponda va a estar en tiempo en la plataforma. Perfecto, gracias. Por nada. Alejandro, eso del EDT, ¿cuándo hay que entregarlo? Permíteme validar acá el plan de evaluación. Dame un segundo. Un segundo. Ya te digo, dame un segundo. La EDT tenemos el
filtrar el entregable de la asignación 2 es el 13 del 8 y entrega de la asignación 3 sería el 17 del 8, que es lo que nos menciona, sería la asignación 3 que está en el plan de evaluación. Ah, perfecto, ya. Sí, ¿Ya? gracias. Porque el acta Perfecto. se entrega hasta el 13, ¿cierto? El acta tiene fecha de entrega el 13, que es la que dice que fue replanificado, que originalmente era el 10, es el 13. Al terminar eso, deberían de hacer la asignación 3, que es la EDT de sus proyectos, que es para el 17. Y luego al día siguiente tenemos clase. Ok. Listo. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor, respecto del trabajo, de la evaluación 2, específicamente del capítulo que dice nivel de autoridad. Ya, Es tú, una me parece que tabla. me preguntaste y te respondí un mail, ¿no? No, yo no fui. Ah, ok. Alguien me preguntó respecto de eso y el nivel de autoridad en el documento, ¿te refieres al documento en el que ustedes tenían que desarrollar el plan, el acta de constitución, correcto? Exacto. Ya, ¿cuál es la duda allí? Aparece una tabla, dice área de autoridad y, por ejemplo, la primera fila dice decisiones de personal y en la segunda columna dice descripción. Ya, Ahí estamos, déjame no sé revisar, qué. estamos, segundo, ya me ubicaré en el documento. Nivel de autoridad, el B, digamos, la página 7. Ya te indica, un segundo. Ah, listo. Aprobaciones. Ya. Bueno, básicamente el gerente del proyecto, cuál es su nombre, el cargo, el departamento al que pertenece y la rama ejecutiva se refiere a qué dirección, vicepresidencia o departamento estaría perteneciendo este gerente de proyecto. Pero hay una tabla, es donde en el capítulo 14, pero en el B, que dice nivel de autoridad. Ya, Y es una tabla que dice, tiene dos columnas, área de autoridad y descripción. ¿Qué es lo que qué es lo que debería ir en descripción? estamos viendo el documento equivocado. Ya te comento. En la descripción. Nivel de autoridad, autoridad, decisión del personal, a eso y en la descripción. O sea, básicamente, ¿cuál es el nivel de decisión en términos verbales que puede tomar este jefe de proyecto, este gerente de proyecto? ¿Puede tomar decisiones, no Perfecto. puede tomar decisiones del personal? ¿Tiene autoridad para la toma de decisiones en relación al tema del proyecto? ¿Qué decisiones a nivel presupuestaria puede hacer y qué temas escala? ¿Qué decisiones técnicas puede tomar? ¿Cuál es su alcance en la resolución de conflictos? La ruta de escalamiento, escala con Pedrito de los Palotes, cosas Ya, ok. por el estilo. Entonces está referenciado al gerente de proyecto. Exactamente, al gerente Ya, de proyecto. ya, Hay perfecto. alguien Ahora lo aquí, hay alguien aquí, una consulta. ¿Está muchas habilitado hoy gracias. una prueba corta Ok, por nada. Alguien me está preguntando acá, Selmi Flores, me dice, una consulta, estaba habilitado hoy una prueba corta de 2 preguntas alrededor de las 19:30. Hoy se deshabilitó, era necesario responder en la prueba corta. Claro, esa prueba corta se refiere a una evaluación del caso que se disponibilizó, bueno, no es un caso, es el paper de Why Would Project Fail. Esas preguntas, claro, tienen que responderlas, pero no se ha deshabilitado, continúa abierta. Bueno, eso tienen tiempo para responderlo esta semana. Hasta el sábado va a estar abierta la evaluación de las 2 preguntas del caso o del paper Why Good Project Fail. Por favor, respondan lo que cierre la evaluación este sábado, ¿sí?
que tenemos algo de trabajo. Pero vamos bien, quedan pocas clases en todo caso. Bueno, si no hay ninguna más duda ni consultas, estamos terminando. Un gusto haberme reunido con ustedes hoy y continuamos la próxima semana. Chao. Igualmente, gracias, chao. Profe, Chao. hasta luego, profe, que esté bien. Chao igual. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Gracias, profesor. Gracias. Por nada, chao. Luego.